Números 7. Número 7 es el segundo capítulo más largo de la Biblia. El capítulo más largo es el Salmo 119. Este viene siendo el segundo capítulo más largo de la Biblia, número 7. Vamos a empezar. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos los utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes por cada 2 príncipes de un carro, cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Entonces lo que estamos viendo es que el Señor, digamos que al fijar su residencia en medio de su pueblo, porque obviamente la presencia de Dios está en todas partes, pero ahí estaba su presencia manifiesta, ahí fijó su residencia, digamos, en medio de su pueblo. Entonces este era un magno evento, era algo especial. El Dios creador de los cielos y de la tierra había decidido fijar su residencia, de alguna manera manifestar y acompañar a su pueblo en medio de ellos en el tabernáculo, pues era algo maravilloso, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los príncipes? Pues no les quedaba nada más que les nació, les puso Dios rendirle esa pleitesía al Rey de Reyes y Señor de Señores, trayéndole sus ofrendas. Y aquí vemos que trajeron 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. No era algo barato, era algo significativo, o sea, no eran como carros o camiones como los de ahorita, pero al grado en que estaba la tecnología, pues era algo no barato, no era cualquier cosa, ¿no? Y dice aquí, vamos a ver, y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Recordemos que los levitas estaban divididos en 3 grupos, ¿no? Eran 3 hijos de Leví: Merari, Coat y Gersón, y sus descendientes formaron estos grupos en los que Dios distribuyó diferentes actividades al transportar el tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo era una tienda móvil. Cuando el pueblo se movía bajo la dirección de Dios, que se mostraba a través de la nube y la columna de fuego, tenía que transportarse todo el tabernáculo, y cada uno de estos grupos tenía bajo su responsabilidad ciertos elementos de este tabernáculo. Entonces dice, entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. Estamos viendo que a los de Gersón, a los gersonitas, les dieron 2 carros y 4 bueyes. Vamos a ver. Los gersonitas llevaban las cortinas y las cubiertas del tabernáculo. Entonces, digamos que los gersonitas llevaban lo más ligero, y por lo tanto se les dieron 2 carros y 4 bueyes. Vamos a continuar, versículo 8. Y a los hijos de Merari dio 4 carros, o sea, a ellos les dio el doble, 4 carros y 8 bueyes, el doble, exactamente el doble, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, ¿no? Que era el que los dirigía. Vamos a ver qué llevaban los de Merari. Ellos llevaban las tablas del tabernáculo, las barras, las columnas, las estacas, o sea, llevaban las estructuras, que era lo más pesado del tabernáculo, y por eso Dios
en su sabiduría les dio el doble, porque estos bueyes y estos carros les servían para transportar todos estos elementos del tabernáculo, ¿no? Para eso Dios dio la indicación que se usaran. Entonces vemos la bondad y la sabiduría de Dios para que tuviesen los recursos que requería cada uno de estos grupos, conforme al ministerio que tenían. Dice, pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Recordemos que llevaban los coatitas el arca del pacto, la mesa de la proposición, el candelabro, altares, utensilios sagrados, cortinas interiores del santuario. Entonces llevaban los muebles más santos, más sagrados. No podían, que se acuerdan que no podían tocarlos. Los únicos que podían envolverlos para ser trasladados era Aarón y sus hijos. Ni los coatitas podían entrar, no podían ver, no podían tocar. Se les entregaban ya como forrados, cubiertos, y no podían ser transportados sobre los carros, sino tenían que ser transportados como Dios había dicho, que era, tenían que ser llevada en sus hombros con esos anillos. Así Dios lo dijo en Éxodo 25:14, y en Números 4:15, ahí está donde dice que no podían tocar cosa santa. Entonces no era permitido que lo más santo, porque todos los muebles apuntaban de alguna forma muy, muy especial a Cristo y a su ministerio, y eran muebles que hablaban de una comunión directa con Dios, algo tan santísimo, tan sagrado, no podía ser transportado como una carga ordinaria, ¿no? Todo lo que es santo requiere reverencia hasta el día de hoy. Hay muchas leyes, más que nada rituales, porque los mandamientos siguen vigentes, pero que no llevamos a cabo, pero el principio de santidad y de pureza sigue vigente porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Entonces, todo lo santo requería reverencia. Y con esto podemos aprender que no todo en la obra de Dios se hace con carros, ¿no? Con bueyes, o sea, con recursos humanos, con tecnología, con estas cosas. Hay cosas que Dios nos da, los recursos, porque Dios le ha dado al hombre la capacidad de inventar carros, inventar tecnología y muchas cosas, pero hay cosas que requieren llevar el peso sobre los hombros, como llevaban ellos el arca. Los coatitas llevaban el arca con las barras sobre sus hombros. Tenía que llevarse así, con santidad y con temor, ¿no? Hay cargas que se llevan sobre los hombros. No, la obra de Dios no se puede hacer solamente, repito, con recursos y tecnología que ayudan, sino con oración, con ayuno, Segunda Corintios 11:28, por ejemplo, aquí vemos a Pablo hablando todo lo que pasaba, todos los peligros, todas las circunstancias, oposición que enfrentaba para poder ejercer su ministerio de predicar a Cristo. Y dice aquí además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? No, entonces estamos hablando de este tipo de siervos, no siervos que están preocupados por el crecimiento de su ministerio, no siervos que están preocupados por cuánto ingresan ofrendas y diezmos, en donaciones, etc. No siervos que están preocupados por el éxito a nivel humano,
sino siervos que están preocupados por las almas, porque son almas eternas, no son cualquier cosa. Al grado que dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, lo que le pasa a la grey del Señor les preocupa, están en oración. Si algo les sucede, si alguien los maltrata, si alguien los hace tropezar en la fe, se indignan, ¿no? Vemos al mismo Pablo en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿no? O sea, esos dolores de parto, que son dolores tremendos, se tienen a ese grado, pero en lo espiritual. Y ese sufrimiento es en oración, es en intercesión, para poder ver vidas realmente consagradas a Dios, ver que la vida de Cristo ha nacido en las personas, en los hombres y mujeres a los que les compartimos la palabra. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Pues esas cargas, no todo se lleva con carros, no todo se lleva con bueyes, las cosas sagradas de Dios. Cristo, la vida de Cristo en las almas, pues es algo bien delicado, bien especial, que así como el arca se tenía que llevar en los hombros esa carga, pues aquí vemos a Pablo como ese ejemplo de que hay cosas que no las puede sustituir la tecnología. No le podemos decir al teléfono que se ponga a orar e interceder, ¿no? Que pase tiempo con Dios, que sufra dolores de parto para que la gente conozca al Señor. Eso no se puede delegar a ningún recurso humano. Espero haberme explicado. Vamos a continuar. Estamos en número 7. Y dijimos, versículo 10 dice, y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Era un día solemne, se iba a dedicar ese tabernáculo donde Dios iba a descender y se iba a manifestar. Entonces trajeron esas ofrendas, ¿no? Esas ofrendas voluntarias, y vemos que ahorita pues eran ofrendas, digamos, podemos decir caras, costosas, importantes, pero ahora vamos a ver a cada tribu ofreciendo en un orden, porque aquí se les asignó un príncipe un día, otro príncipe otro día. Entonces, si son 12 tribus, el príncipe representante de cada tribu iba a ofrecer su ofrenda para celebrar tan glorioso evento de que Dios iba a estar en medio de ellos en ese tabernáculo que Dios había mandado construir. Y vamos a empezar a ver, dice, y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Entonces vemos que el primero que ofreció fue Naasón de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque recordamos que en la organización, la tribu que iba hasta adelante, dijimos que era la tribu de Judá. Judá porque de ahí habría de venir el Mesías. Vamos a recordar esto que está desde Génesis, capítulo 49, 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. A él,
a Cristo. Cristo vino de la tribu de Judá, por eso tiene la preeminencia, tiene el primer lugar. ¿Por qué? Porque está apuntando hacia Cristo. Regresemos a Números 7. Y vamos a ver su ofrenda. Sí, dice, fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Recordemos que la plata es símbolo de redención. Entonces, habla de Cristo, de la redención que Él hizo por nosotros, pero también habla de las ofrendas de los redimidos. Los únicos que pueden traer una ofrenda que agrade al Padre son aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Y ese plato de plata no iba vacío, sino, dice, y un jarro de plata al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina. ¿Sí? Esa harina y aceite que se usaba para preparar pan habla de Cristo como el pan de vida. Ese aceite como Cristo como ungido. Recordemos que Cristo significa ungido. Él fue ungido por el Padre, ungido sin medida. Entonces nos habla de Cristo como ese pan ungido, como aquel que descendió del cielo. Luego una cuchara de oro. El oro representa la divinidad, la pureza, la gloria de Dios. Y aquí vemos que había un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto. Recordemos que el cordero habla de Cristo. El holocausto recordemos que era un sacrificio que era quemado completamente. Y cordero habla de Cristo. Cristo se entregó completamente. Él era ese holocausto que se entregó completamente al Padre. Vemos un carnero, un cordero de 1 año. Un macho cabrío. El macho cabrío nos habla de Cristo como sacrificio por el pecado, ¿no? ¿Se acuerdan de Levítico 16 que habla de ese día único en el año de expiación? Ese macho cabrío se usaba para expiación como sustituto. De hecho, realmente esa es la razón que se usa hasta la fecha el dicho un chivo expiatorio. Así dicen, él fue un chivo expiatorio. Ese término de chivo expiatorio que se usa ahora como para decir que se culpó a alguien en lugar de otro, viene de Levítico 16, de ese macho cabrío que representa a Cristo que tomó nuestro lugar, ¿no? Entonces habla de Cristo como sacrificio, como sustituto. Ofrenda de paz, pues es Cristo. Ofrenda de paz es Cristo reconciliando al hombre con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, ahora estamos en paz por medio de Jesucristo. Los 2 bueyes, los 5 carneros, el 5 en la Biblia es número de gracia. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Entonces esta fue la primera ofrenda. Fíjense en esta lista de las cosas que se ofrendaron. Sí, fue un plato, aquí ya tengo enumerada, de 130 siclos, un plato de plata, una vasija de plata, 70 siclos, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. El incienso, recordemos que Apocalipsis 5:8 dice que tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, ¿no? Entonces ese incienso tipifica las oraciones, la intercesión. Entonces, todo esto tiene una explicación, ¿no? La adoración pura y aceptable ofrecida por un pueblo redimido. Un becerro para el holocausto, un carnero para el holocausto, que habla de Cristo como ese sacrificio que se entregó completamente, un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío para expiación, 2 bueyes para ofrenda de paz, 5 carneros para ofrenda de paz, 5 machos cabríos para ofrenda de paz, 5 corderos de 1 año para ofrenda de paz. Todo esto dio Judá, ¿no? A través de su príncipe fue la ofrenda que presentó. Ahora a continuación vamos a leer qué ofrendaron las siguientes 11 tribus. Llevamos una y bueno,
te desafío a poner atención para que encuentres las diferencias. ¿Qué diferencia hubo entre una ofrenda de una tribu y de otra tribu? Vamos a continuar. Versículo 18. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar, ofreció como su ofrenda un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, Eliab, hijo de Helón, príncipe de los hijos de Zabulón, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, dice, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. Entonces, aquí vemos, ya pasamos por la tribu de Zabulón, ¿vieron alguna diferencia? Y ya pasamos por Isaacar, por Judá, Isaacar y Zabulón. ¿Vieron alguna diferencia o vamos igual? Yo no he encontrado ninguna diferencia. Vamos al cuarto día. Dice Elisur, hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día, Selumiel, hijo de Zurisadai, príncipe de los hijos de Simeón, que íbamos con la quinta tribu, Simeón, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y una ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. El sexto día, Eliasaf, hijo de Deuel, príncipe de los hijos de Gad, y su ofrenda fue un plato de plata, estamos en la tribu de Gad ahora, ¿sí? De los hijos de Gad, la tribu de Gad, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Y una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero, un año para el holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El séptimo día, vamos al séptimo día, estamos en la segunda mitad de las tribus, de las 12 tribus, el príncipe de los hijos de Efraín, esta es la tribu de Efraín. Elisama, hijo de Amiud, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, una ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasama, hijo de Amiud. ¿Alguna diferencia? Bueno,
El octavo día, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Entonces vamos con la tribu de Manasés. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Vamos con la tribu de Benjamín. Sí, ¿verdad? Acabamos de Manasés, Benjamín. No sé si ha notado alguna diferencia en la ofrenda. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El 10º día, el príncipe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Estamos en la tribu de Dan. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El 11º día, el príncipe de los hijos de Aser, la tribu de Aser, A-S-E-R, Pagiel, hijo de Ocrán, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación, una ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. Entonces la 11ª dijimos que fue Aser. Vamos a la última. El 12º día, el príncipe de los hijos de Neftalí, la tribu de Neftalí, Ahira, hijo de Enán, su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. ¿Vieron alguna diferencia en estas ofrendas de las 12 tribus? Recordemos que las 12 tribus tenían diferente cantidad de miembros. No todas las tribus eran del mismo tamaño, había tribus más pequeñas que otras. Recordemos que la tribu de Judá era la más grande, con 74.600 hombres listos para la guerra. Y la más pequeña era la de Manasés, con 32.200. Sin embargo, todas las tribus dieron exactamente lo mismo. No sé si se dieron cuenta. Entonces, es interesante que no hubo diferencia. Todos dieron lo mismo independientemente del tamaño, porque esto nos habla, pudo Dios haber resumido y decir, esta ofrenda la dieron todas las tribus,
y nos hubiéramos evitado un capítulo tan largo que parece repetitivo, porque al final todas las tribus eran lo mismo. Pero Dios nos está enseñando que Dios valora cada cosa que hacemos por Él y para Él. Nada queda fuera del registro de Dios, nada queda y quedó registrado. Vamos a ver Hebreos 6, 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Qué hermoso, qué bonito versículo, qué alentador. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Pudo haber resumido, dice, pues todos dieron lo mismo, esto es lo que dieron. No, lo registró minuciosamente porque el Señor no olvida la obra que nos da el privilegio de colaborar, de servir, y el trabajo de amor que hacemos hacia su nombre. Sirviendo a los santos es servir a Dios. Entonces nada de lo que hacemos por Él y para Él queda olvidado. Dios observa absolutamente todo. Fíjense, vamos a recordar en Marcos 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Fíjense qué hacía Jesús. Jesús, estando delante del arca de la ofrenda, o sea, donde se ponían las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca. El Señor miraba. Eso es relevante. Miraba. Acabamos de leer en Hebreos que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra. O sea, Él está pendiente de lo que hacemos y de lo que damos. Recordemos que es posible dar sin amar. Aquí estamos viendo que muchos ricos echaban muchísimo, pero era lo que les sobraba. Pero esta mujer dio todo su sustento, aunque era aparentemente muy poco. Entonces, podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. Cuando realmente amamos a Dios, damos. Hay muchas personas que se ponen a discutir que si el diezmo, si la ofrenda, si aplica, que no aplica. El diezmo existió antes de la ley, el diezmo se lo dio Abraham a Melquisedec. Y las ofrendas existen desde que el hombre pecó. El Señor tuvo que sacrificar unos animales y a partir de ahí hubo ofrendas, sacrificios. Y si recuerdas todo lo que hemos leído, el año sabático, en donde se daba todo lo que los pobres eran libres de recoger, no se trabajaba. Todos los votos voluntarios. Bueno, ni siquiera me acuerdo para hacer un recuento de todo lo que hemos visto que se les entregaba a los levitas. Era muchísimo para el sustento de ellos, porque Dios cuida a los que les sirven, y para el ministerio. Entonces, si ahora estamos en un nuevo pacto que es mucho mejor, donde ya vino Cristo, pues yo creo que deberíamos de dar. Pero si dar nos causa conflicto, creemos que es inadecuado, es mejor no dar. No dar, porque creo que Dios no acepta nada que no venga de un corazón de amor, porque así lo leímos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Cuando ya lo hacemos por obligación o por ser vistos, pues mejor no hagamos nada. Pero Jesús dijo, es mejor dar
que recibir. Por ejemplo, ahí en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, aquí pueden seguir leyendo todo lo que Dios multiplicará. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Entonces, todo este capítulo 9 de Corintios es bien importante leerlo acerca de dar, ¿no? Y cómo Dios no se queda con nada, nos da mucho más, pero no lo hacemos para que Él nos dé, sino lo hacemos por amor a Él. Cada quien dé como propuso. Realmente el diezmo, había varios diezmos en el Antiguo Testamento, que si lo sumamos, pues ya no sería el 10%, sería muchísimo más. Pero el diezmo a lo mejor se quedó como una frase de un mínimo. Ese es el mínimo que deberíamos de dar. Aquí nos dice que cada quien dé como propuso en su corazón. Y ese es un trato bien personal de Dios con cada uno de nosotros. Mucho de nuestra vida espiritual, la forma en que usamos nuestro dinero dice mucho de cuál es nuestra situación espiritual. Podemos hablar, decir, cantar, brincar, pero cómo usamos el dinero que no es nuestro, porque finalmente todo es de Dios, solamente somos administradores, dice mucho de cómo está nuestro corazón delante de Él, ¿no? Y aquí vemos que en este capítulo número 7 vemos otro capítulo más donde el pueblo pues se lució, por decir así, con estas ofrendas de todo corazón para Dios, y que no había diferencia, todos participaban, todos, aunque eran de diferentes tamaños, al final de cuentas todos en unidad iban hacia un mismo propósito, ¿no? Y las ofrendas fueron en orden, no fueron todas al mismo tiempo, sino en orden, como si fuera algo progresivo, y daba, y la otra, progresivo, todo en orden. Y eso nos recuerda a Efesios 2:18, que dice que por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Cristo, Efesios 2:18, por medio de Cristo, los unos y los otros. O sea, no hubo acepción de personas, no hubo pleito porque unos dieron más y otros dieron menos, sino el amor con que lo dieron, en la obediencia y el orden con que lo dieron fue acepto delante de Dios. Y bueno, dice aquí, versículo 84, esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar, O sea, fue un día maravilloso donde se dedicó el altar, donde se celebró que el Señor había puesto su presencia manifiesta entre ellos, y eso detonó esta acción de gracias con ofrenda, ¿no? Entonces nuestra alabanza debe ser no solamente de boca, sino hay muchas formas de ofrendar a Dios nuestra vida, nuestro tiempo, lo que Él nos ha dado, porque a veces no queremos más que dar palabras, ¿no? Y tenemos que dar primeramente nuestra vida, y si damos nuestra vida, pues va todo lo demás. Si realmente hemos dado nuestro corazón, lo demás no debería ser difícil, debería ser motivo de gozo. Pero repito, esa es una obra que tiene que hacer Dios con nosotros para no ser, pues, mezquinos, egoístas, cortos con un Dios que nos ha dado todo, ¿no? Entonces aquí dice, esta fue la ofrenda de los príncipes de Israel, ofrecieron para la dedicación del altar el día que fue ungido, 12 platos de plata, 12 jarros de plata, aquí es un recuento, 12 cucharas de oro, hace un recuento de todo, cada plato de 130 siclos y cada jarro de 70,
Toda la plata de la vajilla, 2400 siclos al ciclo del santuario. Las 12 cucharas de oro llenas de incienso, 10 siclos cada cuchara al ciclo del santuario. Todo el oro de las cucharas, 120 siclos. Todos los bueyes para el holocausto, 12 becerros. Simplemente en esto, si multiplicamos los ciclos, 12 por 130 eran 1560 ciclos de plata, 12 por 70, 840 ciclos de plata, cucharas de oro, 12 por 10, 120. Solamente en estos tres conceptos que eran permanentes, eran de uso permanente, la plata y el oro, estamos hablando de fácil más de $100,000 de valor. O sea, muchísimo dinero, muchísimo valor simplemente en esto. Más aparte, bueno, aquí eran 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos para el holocausto, 12 machos cabríos para expiación, 24 bueyes para ofrendas de paz, 60 carneros, 60 machos cabríos, 60 corderos de un año. O sea, era una fuertísima cantidad. Si lo pasamos a dinero actual, era muchísimo, tenía un valor financiero, económico altísimo. No, pero lo hicieron entre todos. Todos los bueyes para el holocausto, 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos de un año con su ofrenda y 12 machos cabríos para expiación. Todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos, 60 los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido. Dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio y de entre los dos querubines, y hablaba con él. Y fíjense qué poderoso, entraba Moisés. Él no era levita, pero Dios hizo la excepción con él, le dio el privilegio de poder entrar. O sea, Dios lo llamó al tabernáculo a hablar con él, para hablar con Dios, dice, y oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio. Recordemos que el propiciatorio era la tapa del arca, era el único mueble que estaba en el lugar santísimo, ese que tenía los dos querubines, ¿sí? Estaba el arca del testimonio y la tapa era el propiciatorio que tenía los querubines, y dice que por encima de esa tapa donde estaban los querubines, Dios le hablaba, oía la voz, se comunicaba íntimamente, directamente con Dios. Y ese privilegio a nosotros también se nos ha dado por el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Aunque vemos que antes ni los coatitas, que tenían el privilegio de cargar las cosas más santas, ni ellos podían tocarlas, ni ellos podían verlas. Ahora nosotros, esto que estamos viendo de Moisés, esa relación directa donde habla con Dios, donde Dios le habla, esa invitación cercana, porque esa invitación se la hizo Dios, y esa comunión se nos ha dado a nosotros por medio de Jesucristo. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces terminamos este capítulo viendo a Moisés y esperando que podamos sentir el deseo de experimentar lo que Moisés experimentaba, esa relación tan directa y tan cercana con Dios, y saber que se nos ha hecho esta invitación, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y que aprovechemos esa apertura que se hizo por medio del sacrificio de Jesucristo.